volvemos a esta casa, no es hotel. Fabián en el corte nos estaba contando que se llamaban sus nietos. Dice que como es abuelo, tiene autorización para decir lo que le da la gana. Bueno. Cosas de la vejez. Cosas de la vejez. Hay gente que creo que me quiere que me hago los claritos, son todas canas lo mío. Te lo permitimos en el programa. Como eres abuelo y nos has contado de Cumbay y de Camilo, vale. A ver, Sacha, hemos visto una oposición muy activa en defensa de la Constitución Política del Estado, en todo lo que ha hecho este proceso de la modificación, de la consulta de la modificación. Ustedes han denominado el proceso de cambio, un proceso de transformación político, social, económica. ¿Crees que después de haber cambiado la Constitución Política del Estado, que de alguna manera el mismo hecho de la consulta te ha probado que es una Constitución, más allá que no haya sido votada por el 100% de la población, solo por el 67%, bueno, solo por el 67%, nada más que por el 67%, ya se ha interiorizado en cada una de los bolivianos, en cada uno del norte, el quehacer político, más allá si eres oficialista o opositor, de cómo se rige la política en este país. ¿Tú crees que hay algún riesgo alrededor de eso? Yo creo dos o tres cosas. La primera es que nos muestra una derecha sin principios, una oposición que puede utilizar lo que sea con tal de combatir este proceso. Y no porque tengan una alternativa de país, un programa distinto, sino simplemente porque quieren desmontar todo lo que se ha conseguido. Y para ello utilizan hasta la propia Constitución. Hay que recordar, y yo creo que ese ejercicio de memoria permanente, de memoria histórica, es importante. Durante la campaña previa al referéndum para la Constitución Política del Estado, han utilizado todos los medios para vilipendiar esa Constitución. Yo me acuerdo que en un periódico de aquí de La Paz incluso salió 2 o 3 días antes de la consulta una foto de un Cristo llorando, ¿sí? Que casualmente lloró durante esos días y se daba a entender que tenía que ver con la nueva Constitución, porque a partir de esa Constitución Bolivia ya deja de ser un Estado confesional. La comparación era, ¿va a votar por Jesús o va a votar por la Constitución? En Santa Cruz decían, Sacha, Sí. Dios vota no. Sí, Santa Cruz sí. es el único lugar donde Dios perdió una elección. Es decir, imagínense el nivel, es decir, utilizaban cualquier cosa para desmontar esa Constitución. Ahora la utilizan con los mismos objetivos, van a utilizar lo que sea, van a utilizar lo que sea. Pero por otro lado, nos muestra que es un reconocimiento implícito de la oposición de que no tienen alternativa, no tienen propuesta, no tienen un proyecto de país que ofrecer. Porque estos 10 años y los resultados de estos 10 años han construido un sentido común en el que yo creo que si alguien vuelve a sugerir, como se hizo en la última elección, de dar el 50% otra vez a las transnacionales, la gente no lo va a permitir, ¿sí? La gente no va a permitir que retrocedamos a la lógica de relacionamiento con los Estados Unidos como en el pasado. Se ha despertado una nueva Bolivia, ¿sí? El hecho de que el nombre sea plurinacional no es solamente un epíteto, sino tiene que ver con nuestra propia identidad plural. Entonces, nos ha mostrado todas estas cosas. Y yo creo que también nos ha mostrado algunas de nuestras incapacidades en términos de comunicar, ¿sí? Porque nosotros no hemos sabido comunicar cuánto nos ha costado esta lucha, que no ha caído del cielo, ¿sí? Los jóvenes que por primera vez han votado en este referéndum tenían, ¿qué?, 8 años cuando empezó el proceso de cambio, ¿sí? El año 2003, ¿qué edad tenían en el 2003? Tenían 5 o 6 años, no se deben acordar, no deben tener memoria de esas luchas, ¿sí? Entonces, yo creo que amerita un proceso muy profundo de reflexión interna. Y quería hacer un apunte más sobre una pregunta que hacías tú, que no tiene nada que ver con los cuatrillizos a los que hacía referencia Fabián, sino que tiene que ver con el masismo, ¿sí? El masismo tiene el desafío de convertirse en más evista a lo largo de los próximos años para consolidar este proceso, ¿sí? Es decir, explícame eso, Sacha. No. Lo que pasa es que buena parte de nosotros, de los que somos parte del MAS,
no hemos siquiera alcanzado el ritmo del presidente Evo Morales, ¿sí? El presidente Evo ha planteado, tiene una ética de trabajo, de compromiso por el país y una lógica de ver la realidad que puede ser considerada como el evismo, ¿sí? Esto ya lo planteó Álvaro hace varios años, ¿sí? El evismo, ¿sí? Entonces, a veces el evismo le saca ventaja al masismo, ¿sí? Y para sobrevivir, independientemente del momento histórico, el masismo tiene que darle alcance al evismo, ¿sí? Para estar a la altura de ese compromiso, de la honestidad, del patriotismo, de tener las cosas ideológicamente claras, como Evo Morales, ¿sí? Entonces, y eso no solo para el desafío de lo que nos toca en los próximos 5 o 10 años, porque este proyecto es un proyecto de largo aliento. A lo largo de lo que vayamos caminando este siglo, el evismo va a ser un factor absolutamente imprescindible para entender la política boliviana. Armando. Bueno, yo quería un poco discutir este tema, porque yo creo que la gran paradoja del resultado electoral boliviano es que se hace dentro de un marco de relativa satisfacción de los ciudadanos sobre los aspectos estructurales de su vida. Sí, lo que dice el embajador es cierto. Si tú preguntas a la gente si está en contra de modificaciones sustantivas a la Constitución, no. Se ha vuelto un sentido común, yo diría, bastante amplio esto. La gente está contenta con la macroeconomía y la gestión económica del gobierno, sí. La gente reconoce la redistribución, reconoce. La gente reconoce los cambios sociales en las jerarquías y la revalorización de lo indígena, de lo popular como un elemento clave de las identidades de Bolivia, sí. Bueno, pero viene la pregunta, ¿por qué se pierde? ¿No es cierto? Yo una vez, a inicios de año, yo escribí un artículo que se llamaba Macrosatisfacciones y micromalestares, ¿no es cierto? Y decía, mira, el gran dilema después de la reelección del presidente era esta fantástica visión de grandes macrosatisfacciones en Bolivia, pero uno empezaba a intuir un montón de malestares chiquititos, fragmentados, molestias. Y yo creo que en algún momento esos micromalestares se transforman en procesos que cuestionan. Pero ¿no? perdón que te interrumpa. Sí. Yo creo que es importante ver que en este referéndum éramos nosotros contra el resto del mundo, ¿sí? Es decir, ni siquiera eso, nosotros contra nosotros mismos, ¿sí? Eso fue. Nuestras virtudes contra nuestros defectos, Exacto. sumada a la guerra sucia, ¿sí? La guerra sucia jugó un factor determinante y pese a esa guerra sucia, más del 48% de la gente votó por el sí. Ese es un factor muy importante, porque yo creo que si es que mañana hubiera elecciones y tuviéramos a los mismos candidatos que tuvimos hace un año y un poco más, ¿sí? El año pasado fueron las elecciones, ¿no? El año pasado, Evo ganaría otra vez y probablemente con la misma distancia en términos de votación. Sí, yo coincido también en eso, pero porque además hay en un referéndum tú eliges y naturalmente te polarizas y a veces esas polarizaciones son transversales, no son. En cambio en una elección tú eliges, tú comparas, tú comparas a alguien con otro y por eso que muchas veces en una elección no solamente hay un voto positivo, hay también un voto negativo. Yo voto por este señor porque todos estos 4 no me caen para nada, ¿no es cierto? Bueno, pero vengo al punto. Yo creo que por supuesto que hay un problema comunicacional y groseros errores, y que se siguen cometiendo además desde mi modesto punto de vista, pero creo que hay que entender también que cuidado que se le eche la culpa solo a la comunicación de problemas más de fondo. Esto que yo llamo micromalestares creo que es tratar de entender por qué también cierto tipo de actitudes, cierto tipo de demandas no están siendo satisfechas hoy en día por el Estado plurinacional o específicamente por el gobierno, ¿no es cierto? Porque muchas de esas demandas, me acuerdo, tenían mucho que ver, yo olfateando y haciendo este artículo, decía, muchas tienen que ver con problemas, por ejemplo, de conversación del Estado con los ciudadanos, ¿no es cierto? Se lanzan muchas cosas y no se conversa eso con los ciudadanos. Sí. Creo que también, y hay que reconocerlo, 10 años en el gobierno aísla a cualquiera. Pero ¿no una cosita más, perdón, la segunda interrupción y prometo la última. No, ¿Hay alguna relación con los medios? Lo que decía Fabián es muy importante. Imagínense cuántos titulares saldrían si la prensa encontrara un borrador de un borrador de un borrador de un proyecto
de decreto supremo de incremento o de un proyecto de ley de incremento de impuestos en el gobierno. Imagínense el escándalo que habría, las tapas de periódico, las convocatorias a movilización porque el gobierno quiere subir los impuestos. Yo no veo que eso pase aquí en La Paz cuando se pretende hacer un incremento en los impuestos. Se hizo. Sí, pero no en la misma... Se hizo un... No, ya se hizo el incremento del impuesto. No, claro que se hizo. Bueno, Lo que no se hicieron fueron las tapas. No, claro. Y es todo decir, no se puede. Me refiero, sí, no, me refiero a eso, es decir, a que se crean ambientes, ¿sí? Se crean esas malestares que dices y que se pueden activar o desactivar, ¿sí? De acuerdo con, lamentablemente, con algunos intereses, porque esas campañas que tratan de mostrarnos de que no existe lucha de clases, de que no hay contradicciones en el mundo, es la forma más mentirosa de dirigirse a la gente. Y lamentablemente yo lo veo cotidianamente eso en el escenario de Naciones Unidas. Es un mundo de contradicciones y de poderes, ¿sí? Y los medios de comunicación más bien juegan un rol absolutamente importante. Pero ahí, solo para cerrar un poco esto, yo creo que sí hay una discusión del fondo y la forma en esto, ¿no es cierto? La forma, por supuesto, es la comunicación. Pero yo creo que parte de la pregunta es ¿por qué se pierde y por qué tienes un retroceso político? Porque es un retroceso político, seamos francos, el hecho de que el presidente no pueda presentarse y no pueda ser candidato en este momento, el 2019, no puede ser un hecho menor para el MAS, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero por qué se puede decir? Un poco mi punto es que yo creo que hay temas de fondo también que hay que discutir. O sea, hay temas de fondo, no solamente es un tema de comunicación, y hay temas también cosas que están pasando en la sociedad que tenemos que empezar no solo a juzgarlas, sino a entenderlas. Por ejemplo, puede ser paradójico, 10 años de un gobierno que ha resuelto muchos problemas del país también te crean una sociedad que empieza a entender que la estabilidad es un dato, por lo tanto no es algo que alguien te lo está regalando, ni algo que incluso lo puedas reconocer. No sé si me entiendes, la gente empieza a vivir en una situación donde yo puedo decir, no, puede cambiar el gobierno de aquí a 2 años, sí, va a pasar algo, por ahí no. Como el clima en Cochabamba. Y eso es fascinante. Entonces, ahí viene una pregunta, ¿cómo tú repolitizas, cómo tú le convences a esta gente que empieza a entender esas cosas para decirle, bueno, hay valores por los que nosotros tenemos que mantener? Esa es una arista, Fabián, otra que la traigo a colación porque leía en el tema de los analistas argentinos al momento de preparar el programa que una de las valoraciones que hacían era hasta qué punto le han servido a Cristina las alianzas con sectores conservadores, ¿no? La pregunta la traslado a Bolivia, ¿hasta qué punto le ha servido al MAS alianzas con algunos sectores conservadores que el propio MAS luego critica? Y eso se ve clarito en Santa Cruz. Es decir, Santa Cruz, en el que hoy por hoy califican los propios masistas, la niña mimada de los ojos de Evo Morales, ¿no? Una inversión de más de $2.000 millones. ¿Por qué no gana Evo Morales? A ver, como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. Primero, el tema de las alianzas. Mira, yo dije en el programa anterior, y lo repito ahora, al presidente Evo Morales siempre lo ponen en el juego del tigre. ¿No? Si vos te quedás, el tigre te come, y si corres, el tigre te agarra. Entonces no importa lo que hagas. El prejuicio ya está armado y a partir de esto sucede, por ejemplo, una noticia falsa, y desmentir una noticia falsa con el andamiaje de odio, de desprecio, de mentiras, desmentirla, lejos de deshacerla, la consolida. ¿No? Es decir, meten una noticia falsa. Pintaron con el no la pared de la residencia. Entonces una agencia fabulosa de informaciones saca la noticia. Media hora después le dicen, no, mira, esto es un montaje, acabamos de ir. Ah, bueno, no importa, nunca se pidió disculpas. No pintaron, seguramente la mandaron a despintar y sacaron una foto nueva. Es decir, la consolidación de esto tiene una relación directa con lo que
quisiera responderte a propósito de las alianzas. En algún momento, el movimiento al socialismo se planteó como indispensable para su crecimiento, su supervivencia, abrir las ventanas. Había que abrir a las clases medias, había que abrir al empresariado. En esos días, por una casualidad de la vida, tuve una charla con Salvador Rick, que en ese tiempo estaba siendo ministro de Obras Públicas. Y me dijo, el MAS tiene que abrirse, pero hay que tener cuidado. Salvador es Camba, y es un Camba de ley. Y me dijo, hay que tener cuidado, porque cuando vos abrís la ventana, entra aire, pero entra harta mosca también. Esto pasa. Es muy difícil generar una gran alianza y pretender que todos los que forman parte de esa alianza son aliados y no tienen la sana inocencia de querer cagarte en lo mejor de tus intenciones. Pero esto sucede en las relaciones humanas. Vos conocés gente que de golpe decís, este tipo quiere ser mi amigo, y el tipo está pensando en cómo joderte. Entonces, es muy difícil abstraerse de esta primera impresión. Y lo que después vienen a decir, claro, aquel lo traicionó, pero no hay nada más fácil que adivinar el pasado, no jodas. Entonces, el punto era ese, o se abría una alianza con el empresariado donde el presidente Evo ha sido tácitamente claro y dijo, trabajemos juntos, pero ustedes tienen que invertir 3.000 millones de dólares. Sí. Y entonces, vamos creando país, no creás país solamente desde el Estado, tampoco creás país sin el Estado, lo cual es imposible, mucho más en un país donde el empresariado no es un empresariado de una gran potencia económica. El crecimiento pasa por el Estado, por supuesto. Entonces, después pasa esto y aparecen los aprendices de brujo estos que escupen el cielo y adivinan el pasado. Sacha. No, yo dos comentarios nada más. Uno, que si ha habido un líder político que ha sabido entender la diversidad del país, ha sido Evo Morales. No solo en las organizaciones sociales, sino lo que va más allá de las propias organizaciones sociales. Yo creo que no ha habido ningún proyecto político que haya logrado eso en toda la historia del país. Y cuando hablamos de las alianzas, esas alianzas se han hecho en tanto y en cuanto los nuevos aliados se sumen al proyecto ya establecido por el gobierno, ¿sí? A las reglas de juego establecidas por el gobierno, a las condiciones establecidas por el gobierno en términos de un plan nacional de desarrollo, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, no tengo las cifras, pero recuerdo las de hace unos 3 o 4 años. Creo que no ha habido tampoco ningún otro gobierno que haya construido en el país un modelo multipolar de desarrollo. En toda la década de los años 70 y en los 80 y en los 90, toda la inversión iba a Santa Cruz de la Sierra. Prácticamente toda la inversión. De un Estado pobre, toda la inversión iba a ciertos sectores. En la dictadura de Banzer, la distribución de tierras era fundamentalmente a sus amigos y compadres. Ahora, esa multipolaridad en la inversión, uno la ve aquí en La Paz, la ve en Oruro, en Potosí, en Tarija, sí, en Chuquisaca, en Cochabamba, en El Beni, en todo lado, ¿sí? También en Santa Cruz, por supuesto en Santa Cruz. Pero yo creo que si se ha perdido en Santa Cruz, por ejemplo, en el referéndum, tiene otro tipo de lecturas, porque lamentablemente nosotros no hemos podido remontar en la época de la campaña un debate sobre estos temas, un debate sobre un proyecto de país, sino lo que estábamos discutiendo era qué meme salía, qué mentira más salía, ¿no? Cortito, no, lo que te decía es que esta es una gran pregunta, ¿no es cierto? Yo soy de la hipótesis que el presidente Morales ha tenido muy buenos, no solo resultados electorales, sino ha ido consolidando su proyecto político en los momentos en que él ha tenido la capacidad de ir más lejos de sus votantes más leales o de los más obvios, ¿no es cierto? A algunos no les gusta, pero este gobierno, en la medida que ha sido pragmático y centrista en la gestión de la economía, en la gestión incluso de las relaciones políticas, ¿no es cierto? Ahí, ha sido ahí podemos debatir, porque sí, de centrismo nada. Yo sé que eso, pero es mi punto de vista, ¿no es cierto? Está bien, sí.
Pero yo le encuentro una virtud, llámeles lo que quieras, pero cierto pragmatismo, cierta capacidad de entender que hay una pluralidad de actores en este país y sin esos actores no puedes hacer país y no puedes construir un proyecto político. Creo que uno tiene que reconocer ahí su habilidad política y ese creo que es uno de los grandes, comparado incluso a otros procesos políticos de izquierda de América Latina. Dicho eso, sin embargo, yo creo que también seguimos en ciertas confusiones en estas preguntas de las alianzas, ¿no? Yo creo que la mayor confusión en general en el análisis electoral en Bolivia es creer de que ciertas dirigencias endosan electores. Es decir, que si tú estás bien con el empresariado cruceño, eso implica que el empresariado cruceño te va a endosar votos en Santa Cruz. Eso no tiene ninguna base empírica. Es decir, los electores, más bien nos estamos enfrentando cada vez más, desde mi punto de vista, a electores con racionalidades fuertemente individualistas, fuertemente vinculadas a espacios más pequeños y donde las fuerzas de las corporaciones, sean de izquierda o de derecha, tienen cada vez menos peso. Eso dice el vicepresidente con el tema del sindicato. Sí, pero eso es natural, eso es natural sí. En un proceso justamente en el que va satisfaciendo necesidades. Exactamente, y es una modernización claro, de la sociedad. eso es, pero tiene doble filo claro, eso. Pues, por eso una nueva lectura es imprescindible. Me tengo que ir a corte. Quédese con nosotros, en esta casa no es hotel.